Existen tres formas de gobiernos puras, sujetas a la virtud, mientras que existen también tres formas desvirtuadas de las mismas. Voy a mencionar las tres primeras, página 4, según el número de gobernantes estarían. Primero, la monarquía, que es el gobierno de uno solo, que según la interpretación filosófica se elegía el más sabio y virtuoso. Ahora, déjeme comentarle algo de la monarquía. Como saben, encontramos la Biblia está llena de monarcas, de reyes, y esa es una costumbre que en el viejo mundo quedó incluso hasta el día presente. Casi en la mayoría de los países de Europa hay un rey o reina o ambos. A veces, en algunos casos, son como una figurita pintada ahí, que están mantenidos por el gobierno. Pero precisamente estos días me preguntaban, ¿y por qué la gente no hace nada por esto, ¿no? Si tú ves las noticias de Europa y miras, en realidad todos los países en este momento en Europa están en conflicto, económicos, políticos, divisiones territoriales, ese tipo de situaciones, muy similar a principios del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial. Dos cosas se están dando en este momento, que es precisamente, en términos mundiales, que es el problema económico. En parte, eso incluye el problema de abastecimiento de alimentos en algunas regiones, la carestía de la vida y, por otro lado, los gobiernos dictatoriales. Eso fue más o menos la imagen previa a la Primera Guerra Mundial, hace 100 años. Los monarcas, aunque regularmente eran elegidos por el pueblo, pero hubo un tiempo en que, para hacerse más fuertes y para no tener guerras entre los países europeos, se emparentaron, se casaban, o sea, el de Portugal con el de España y así sucesivamente con el de Francia, etcétera, etcétera. Tanto los latinos como los sajones, o sea, toda Europa. Entonces, ellos casi todos los países están emparentados sanguíneamente, las monarquías, y se están posterizando, es decir, no acaba nunca eso. Las monarquías, yo quiero explicar esto porque es uno de los propósitos que tenemos para entender esto, en el tema filosófico. Establecieron de alguna manera un orden en determinados momentos donde era difícil que haya un orden social. Y la causa, o una de las causas principales, eran las guerras en términos religiosos. La mayoría de las guerras en la antigüedad y aún en la Edad Media fueron a causa de la religión. Por ejemplo, España estuvo alrededor de unos 600 años, el norte de España, ocupada por los islámicos. Y hasta que los corrieron y Roma se instaló ahí, etcétera, etcétera. Y bueno. Pero cuando, no recuerdo si lo vimos en la historia de la Iglesia, cuando hubo una división entre, digamos, Roma y cuando surgen los protestantes, ya estamos hablando en la era del Renacimiento, ahí es cuando la monarquía queda un poco como figura. Queda como figura al mismo tiempo de que unos años antes ha habido algunos personajes como
Goebbels, Marx, que comúnmente se lo han tomado como comunistas, y yo sé de que está el manifiesto comunista. Pero les voy a explicar cómo funcionaba brevemente la religión en ese tiempo. En Europa, en la Edad Media, la gente regularmente no tenía la posibilidad de que tú elijas la ropa que te vas a poner hoy. Regularmente tenían una sola prenda. Regularmente ese tipo de prenda solamente era como una forma de túnica, entera, cosida. Regularmente la usaban hasta que se acabase, que no diese más, o de que ya no se soportara el olor. Porque no se la sacaban ni para dormir, y es cierto. Esa era la clase, los plebeyos, la plebe o llamado el vulgo. Estos tenían la entrada restringida a la iglesia. Ellos no podían entrar, porque la iglesia solamente era para los burgueses. Burgués es el que es, estamos hablando del hombre de ciudad, el que vive en la ciudad. Los que viven fuera de la ciudad son los pobres, los marginados, los que eventualmente en aquel entonces trabajaban en el campo. Después, cuando llega la Revolución Industrial, trabajaban en la industria de los mismos ricos. Entonces, en el tiempo de los filósofos ocurrió algo semejante. O sea que los europeos tomaron el modelo político que tuvieron los griegos unos 500, 600 años antes de Cristo. ¿A qué voy? Cuando llega el Renacimiento y aparecen los personajes filósofos modernos, como lo quieras llamar, comunistas, socialistas, lo que sea, lo que estaban buscando, y si bien ellos llegaron a ser ateos, pero más que nada enemigos de la iglesia, porque era la iglesia la que cogobernaba junto con la monarquía. O sea, si hay una monarquía es porque fue puesta por la iglesia. Por eso, por ejemplo, si tú escuchas la presentación, cuando presentan a los reyes de determinado país, como España, los reyes católicos si lo ves en Irlanda, donde está más conflictuado, no dicen reyes católicos porque también hay eventualmente protestantes. Si lo ves, por ejemplo, en Inglaterra, es la reina y nada más, porque es protestante. Entonces, esos cambios vinieron precisamente para que la monarquía o bien acabe y haya un gobierno democrático, o bien establezca una pauta donde sea viable la vida de todas las personas. Entonces, la monarquía es el gobierno de uno solo, el más sabio y virtuoso. Pero ese era el pensamiento griego, pero en la práctica no era así. Porque, por ejemplo, si tú ves en las noticias, Andrew, como se llame, el hijo más chico de Lady Di, si se acuerdan, ¿no? Entonces, es el que va a heredar. A ver, espera un poquito. Entonces, estamos diciendo de que es sanguíneo. Entonces, ¿cuál es? Porque dice aquí que debe ser sabio y virtuoso. Si recién nace, ¿cómo sabes que va a ser sabio y virtuoso? Entonces, eso es la monarquía. Después está la aristocracia, el gobierno de unos pocos. Aristocracia son dos palabras, define dos tipos de personas o condición.
está hablando de aristas, o sea, cosas que sobresalen, ¿no? Que sale de lo común. Entonces, y después cracia está hablando de muchos. O sea que hay alguien que sale de lo común y que gobierna mucho. Eso es la aristocracia. Y gobiernan porque la aristocracia, como un requisito implícito, es que tiene que ser rico. Si no, no sería aristocracia. Y por último, la democracia, que sería la voz del pueblo o la voz de muchos. Pero si la democracia, el gobierno de muchos, es empañada por el billete, entonces deja de ser democracia. Se convierte en capitalismo. Si tú votas, pero en definitiva es otro el que va a elegir el que va a subir, entonces no es democracia. Sí se entiende, ¿verdad? Entonces ahora vamos a las malas, porque estas son las buenas. Entre las segundas hablaríamos de tiranía, oligarquía y demagogia. Tiranía viene del griego tiranos, que significa señor o amo o soberano, o sea que está arriba de todo, pero no el gobernante hereditario o basileo. Basileo fue una palabra que reemplazaba a la palabra rey cuando ya no quería más reyes. Sino el gobernante absoluto no limitado por ley o constitución, o sea que todo lo que diga es palabra santa. El sentido vulgar, un tirano es un rey que gobierna con violencia y sin respeto a la justicia ni a las leyes, pero tomándolo rigurosamente, un tirano es un particular que se arroga la autoridad real sin tener derecho a ella. Así entendían los griegos la palabra tirano y la atribuían indiferentemente a los buenos y a los malos. Aquí menciona príncipe, pero recuerdo de que la palabra príncipe, que es mucho más antigua que la era moderna, ya se usaba en el Antiguo Testamento, significa primero o principal. Por eso, por ejemplo, de Satanás es el príncipe de las tinieblas, porque es el primero, ya de que es, digamos, el líder de todos los ángeles creados. Para dar diferentes nombres a estas cosas podemos llamar tirano al usurpador y la autoridad real, déspota o usurpador del poder soberano. También la palabra soberano se le ha adjudicado más bien en las últimas 50, 60, 70 años el término de que soberano es el que está gobernando. Pero soberano son todos los ciudadanos de un país. Cuando hay un sistema democrático, el soberano es el ciudadano, porque tiene voz y voto. O sea, cualquier ciudadano de una nación tiene derechos y los ejerce al momento de votar o eventualmente en el momento que le haga falta y que deban ser respetados. 2. La oligarquía, del griego oligarquía, precisamente derivado de oligos, que significa pocos, y arco, que significa regular o comandar, o sea, dirigir. En la ciencia política es una forma de gobierno en que el poder político está en manos de unas pocas personas, generalmente de la misma clase social. Etimológicamente es el gobierno de los mejores. Y lo que está ahí en bold, la oligarquía surgirá cuando. Quiero que preste atención a esto. La oligarquía surgirá cuando la sucesión de un sistema aristocrático se perpetúe por transferencia sanguínea o mítica. No sé si eso les dice algo. Eso ya ocurrió en el Antiguo Testamento. Ocurrió, estoy pensando, me viene a la mente cuando el pueblo de Israel queremos un rey hombre,
Entonces eligieron al más grandote, al más bien parecido, al que sobresalía de los demás y que termina siendo un fracaso. No es por el tamaño ni por belleza, sino por su condición moral. Entonces, pero voy a esta palabra que es importante que se entienda en términos filosóficos. Vamos a dejar de lado la transferencia sanguínea. Y quiero que presten atención cuando dice aquí mítica. Mítica, obviamente, proviene de, nos está mostrando que es un mito. Ya saben que es un mito, ¿verdad? Allá de donde yo vengo hay un mito, por ejemplo, que en el cementerio donde está enterrado Carlos Gardel hicieron una estatua de bronce y después salió un dicho popular que dice el bronce que cada día canta mejor. El bronce no canta. O sea, ya se murió hace 100 años, qué sé yo. Entonces, es un mito. Los gobiernos que mayormente en nuestros países se están posterizando, suben por una decisión popular y después se quieren quedar como una monarquía y ponen las leyes a su gusto. Eso está transformándose en un mito. Cuando regularmente una persona hizo un buen gobierno, la gente le pide que siga. Eso quiere decir, yo quiero que usted lleve eso a todos los terrenos posibles de la vida social y aún religiosa. O sea, cuando a determinadas personas se les dio determinado valor público o social y se convierten en un mito, aunque estén vivos. Entonces, tiras un poquito de miel ahí y viene un montón de moscas. Entonces, la gente no está pensando. Lo que hemos tratado al principio de esta clase, que es la fe y la razón. O sea, ¿qué es lo razonable? O sea, yo puedo formar parte de una corriente que me lleve. ¿Tú has estado caminando alguna vez en medio de una multitud donde casi no caminas y te están llevando en el aire? Pues eso. Imagínate eso espiritualmente. Y la turba te lleva a un lugar donde tú no quieres llegar. Sí, claro. Como entrar al subte, al metro. Pues están los que quieren salir y los que quieren entrar. En una oportunidad con mi esposa que habíamos ido a Nueva York, no me acuerdo qué celebración era, estaba lleno ahí la Quinta Avenida y estaba un mar de gente, nos agarró justo porque teníamos un hotel a media cuadra. Queríamos llegar al hotel, pero tuvimos como 2 horas para llegar al hotel. O sea, nos llevaba para el otro lado la gente, porque nosotros salíamos de ahí, pero la gente eran más los que venían y no podíamos. ¿Qué pasa cuando alguien entrega su vida a Cristo y un mar de gente te lleva con otra corriente? Ahí lo dejo filosofando, para que tú lo pienses y evalúes. El diccionario español da 2 definiciones de oligarquía. Forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario
Y 2, grupo reducido de personas que tiene poder e influencia en un determinado sector social, económico y político. ¿Por qué creen ustedes de que el gobierno tiene tanto interés en quiénes son los que están gobernando las iglesias? Hace alrededor de 30 años que hay propuestas en el Senado de que la iglesia tiene que dejar de ser una no-profit. Hay propuestas en el Senado de la Nación, estoy hablando de este país, de que el formato religioso tiene que cambiar. Y se tiene que hacer como está en los países sajones de Europa. Alemania, Holanda, por ahí, arriba. Suecia. Entonces, los gobiernos, o sea, el dinero que colecta la iglesia, todito, va para el Estado. Y el gobierno colecta y le paga el salario al pastor y a quienes sirvan. Ah, me olvidaba. Aquí tienes la prédica para el domingo. Así ocurre en Europa ya hace décadas. Prácticamente y eso está propuesto aquí. Sí, y es la nueva película que viene de Dios no está muerto, la 3 es prácticamente lo que va a tratar. ¿Va a salir eso? Bueno, entonces, todo esto es para pensar. Mis amados, ustedes no piensen de que los movimientos religiosos están ajenos a la política. Para nada. O sea, no lo tratamos aquí en la iglesia, en cualquier iglesia, pero eso existe. Eso es real y creo que la iglesia en ese sentido no está cumpliendo su misión. Yo no estoy en contra de la política, por el contrario. Estoy en contra de la corrupción. Creo que la iglesia debe de ser menos apacible con la injusticia por parte de los gobernantes. Porque imagínate de que vamos a Pilato y le decimos, bien, Pilato, te deshiciste de algunos que estaban molestando, estos hispanos que vienen de allá cruzando. ¿Pilato era sensato o insensato? Fue insensato y la esposa de él se lo dijo. Por eso declaraba. Insensato es que no tiene senso, que no tiene sentido. La demagogia, por último, que habla de demos, pueblo y hago dirigir. Es una estrategia utilizada para conseguir el poder político que consiste en apelar a prejuicios, emociones, miedos y esperanzas del público para ganar apoyo popular. Cualquier coincidencia con la realidad presente es pura coincidencia. Frecuentemente, mediante el uso de la retórica, la desinformación, la agnotología y la propaganda política. O sea, desinformación, agnotología está hablando de la falta de conocimiento y por supuesto la propaganda política. Aristóteles fue quien individualizó y definió por primera vez la demagogia. Y la definió como una forma corrupta o degenerada de la democracia, que lleva a la institución de un gobierno tiránico de las clases inferiores o, más a menudo, de muchos o de unos que gobiernan en nombre del pueblo. Aristóteles sostenía que cuando en los gobiernos populares la ley es subordinada al capricho de los muchos, definidos por él como los pobres. O sea, los muchos son los pobres. Surgen los demagogos que halagan a los ciudadanos y dan máxima importancia a sus sentimientos y orientan la política en función de los mismos.
Mire, hermanos, la política a nivel universal está corrupta en todos lados, pero nosotros somos la sal del mundo. Los gobiernos que fueron populistas han fracasado. Para no ir demasiado lejos como Nerón y todo eso, podemos mencionar Hitler, Mussolini, Stalin, gracias, eso iba. Imagínense ustedes un país que es riquísimo como Rusia y todavía tienen una estrella arriba del palacio principal que ellos tienen, que es completamente de oro y piedras preciosas y pesa 5 toneladas. Y hay niños que se mueren en hospitales porque no tienen los suministros básicos para atenderlos. Entonces, eso termina siendo una demagogia. Nosotros, la Iglesia, podemos orar por los gobernantes, pero debemos también actuar como Iglesia. Tenemos que manejar la filosofía que ellos manejan, entender lo que ellos hablan, entender que ellos hablan entre líneas, que cuando te dan un mensaje está queriendo decir otra cosa, entonces tienes que analizarlo. Déjame decirte que esto incluso los periodistas, cuando graban y lo escuchan 10 veces, 20 veces lo que dijo ese político, y van todos, cambió el tono, usó otra palabra, debería haber usado esta, entonces te das cuenta de que va llevando a otro rumbo. El pueblo cristiano también padece este tipo de situaciones. Y la única verdad sigue siendo Cristo. Gracias a Dios que la Iglesia no vota. Y dejemos que Dios levante a hombres y mujeres para el pastorado. Personalmente creo en el ministerio femenil. O sea, creo que Dios puede usar a la mujer grandemente. Si no hubiese sido por eso, Pablo tal vez no hubiese alcanzado todo lo que alcanzó. Entonces creo que es un tiempo donde tenemos que trabajar más con las bases. Es importante, y yo creo en la acción social firmemente, me involucro en esas cosas, ayudar a los más necesitados, pero sobre todo hay que enseñarles. Más que darle de comer, tenés que enseñarle a que aprenda cómo conseguirlo. Entonces, darle oficios, que aprendan a trabajar. Y que de esa manera cada uno se valga por sí mismo. Porque si lo sacas a una persona, lo bañas, le das ropa, limpia, le das de comer y todo eso, pero si tú no sanas su condición que lo llevó a eso, en una semana está de vuelta. Entonces es un ciclo vicioso. Y hay quienes especulan con ese tipo de cosas, el mismo Estado. Hay muchos que ganan con eso, y muchos. Entonces, debemos tomar posiciones nosotros, filosóficamente hablando, y hacer las cosas como para el Señor, trabajar por los más necesitados, como lo hizo el Señor Jesús, pero dejando las enseñanzas como Él dejó. Me quedan 5 minutos que los voy a usar para darle una explicación de lo que tenemos que hacer. Hoy es la clase 6 de 8. Así que si quieren tomar nota. Como no encontré consenso, en parte les voy a decir que son pocos los que entregaron trabajo. Después, no encontré consenso en un examen. La vez pasada lo mencionamos aquí.
Entonces voy a pedirles, ustedes tienen el libro ese de tapa roja, Introducción a la Filosofía, el de Melendo. Ok. En el capítulo 5, de Melendo, quiero que usted lo lea bien, lo analice y haga usted un trabajo en base a eso. Ok, capítulo 5, la página 137 en adelante. Filosofía, fe cristiana y teología. Y ahí trata el tema del mutuo auxilio entre la razón y la fe, el esclarecimiento inaugural, o sea, el comienzo. La fe y la razón no se oponen entre sí. La fe no elimina la filosofía. En el punto 2 dice, la fe ayuda a la razón. Inciso A, la razón naturalmente abierta a la fe. B, el robustecimiento de la razón. C, algunas aplicaciones para el momento actual. Punto 3, la razón ayuda a la fe. Inciso A, necesidad de la filosofía. B, dos apoyos concretos de la razón. C, una condición para ese auxilio. Haga un breve comentario de cada punto. Puede que le ocupe esto entre de 2 a 3 páginas. Necesitamos que cuanto más haga usted de este trabajo, mejor nota va a tener. Y los que ya no entregaron la tarea anterior, esfuércense, olvídense de eso, pero esfuércense en sacar una mejor nota ahora. Recuerden, hermanos, que no depende de mí todo, o sea, yo tengo que reportar las respuestas en función de los documentos entregados, sea que me lo entreguen, o sea que lo suban al módulo o que me lo hagan llegar, pero se reporta los documentos que ustedes entregaron. Si no entregaron, entonces hay una ausencia, entonces tiene que bajar la nota, porque como a mí me toca tomar control de esto al frente del aula, también yo soy controlado. O sea, porque como este es un programa que entra en programas oficiales también, hay inspección de tanto en tanto. Entonces tienen que estar las respuestas de parte de los alumnos. O sea, les insto a que hagan su propio trabajo, a que lean. Sería lo ideal de que ustedes pudieran tenerlo para la próxima semana. De no ser así, que me lo hagan llegar, pero fecha límite va a ser la última clase. Que no recuerdo ahora la fecha que es. Quedan 2 semanas por delante. Hoy estamos a 2. Sería... El 28 de octubre comenzamos la materia homilética, así que debe ser seguramente un miércoles antes, ¿no? El 28 de octubre. 28 de octubre, pero el lunes. Sí, eso es lo que me dijo. Ah, ya. Ok. Bueno, para ustedes es... Sí, sería el 30. Ok. O sea, la próxima semana, Yom Kippur, ¿alguno tiene problema? No.
Baruch atá. Yom Kippur, el día del perdón, pero no se abusan de eso. Ok, entonces lo ideal sería de que lo traigan el día del perdón, que sería la próxima semana. Si lo traen el día del perdón, perdonamos todo lo anterior. ¿Sí? Y van a tener, me comprometo a darle mejor nota si lo traen ese día. El 9. ¿Tenemos que traerlo impreso o Lo puedes mandar. Son 2 páginas. Si está bien hecho, va a llegar a 3, debería llegar a 3, porque va a ser, aunque sea un breve comentario de cada punto. No solo de cada subtítulo, sino de cada inciso. A, B, C. ¿Qué? desde la página 137 hasta qué página? Todo el capítulo 5. Empieza en el 137 y termina con el 160. Ok. La última clase es el día 16, es en 2 semanas. Después la semana del 23 no hay clases, creo. ¿Vacaciones? Entiendo que sí, Ok. creo que sí, pero la jefa, que ahora anda por Cancún, trabajando, y empezaríamos. Yo tengo 2 clases, no sé si va a ser, si la anunciaron ustedes cuál va a ser, si va a ser Génesis o si va a ser la familia. ¿Y la próxima clase? Sí, Homilética y desarrollo del ciclo de vida. homilética. Roberto Gione. Ah, entonces la va a dar Roberto, Desarrollo sí. del ciclo de vida, CCN. Entonces no nos vamos a ver ya después. Definitivamente no pueden pasar del 16. El 16 se cierra. Último día. No digan que no le dije. Sí. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Quejas? Hermana Liliana, por favor, atiende las quejas. No, pregunto si hay quejas, si me puede atender las quejas. Hermanos, se los estoy haciendo fácil el trabajo, háganlo.